Quiero empezar esto, que para mí es bastante importante, con una pregunta muy simple para todos ustedes. ¿Ustedes recuerdan la primera vez que se vieron a sí mismos? Pero me refiero a de verdad. Y no me refiero a un espejo cualquiera. Me refiero a ese momento en el que algo cambia y de repente ustedes mismos piensan: wow, esa persona soy yo y no sabía que podía verme así. Bueno, pues yo he visto ese momento cientos, tal vez miles de veces, porque llevo 15 años de mi vida dedicándome a una industria que quizá muchos de ustedes creyeran que es superficial, que es el maquillaje. Y a lo largo de todo este tiempo he entendido algo que hoy día tengo muy claro. El maquillaje no cambia rostros. El maquillaje cambia la manera en la que nos vemos a nosotros mismos. Deben de saber que yo no soñaba con ser maquillador. Originalmente yo quería ser diseñador gráfico, y es que desde que yo era muy chico tuve esta facilidad, digamos, como para dibujar. Hacía caricaturas, de hecho. Me pagaban por eso, me pagaban bien, la verdad. Y me encantaba crear. Pero cuando entré a la universidad me di cuenta de algo muy curioso específicamente con el diseño. Claro que me encantaba y lo disfrutaba mucho, pero me di cuenta que no sabía si realmente quería hacer eso el resto de mi vida, porque darme cuenta de que iba a pasar atrás de una computadora durante tantos años, la verdad es que ya no me encantó tanto la idea. Y fue ese momento en el cual descubrí el maquillaje. O, mejor dicho, el maquillaje me encontró a mí. Yo comencé en una marca de cosméticos y, curiosamente, yo no empecé a crecer por ser precisamente un buen maquillador. Yo comencé a crecer por ser un buen vendedor en ese entonces. Me di cuenta que se me daba esto de persuadir a la gente a través de experiencias y me encantó. En aquel entonces, evidentemente, pues empecé a vender mucho, empecé a crecer, empecé a subir de puesto y conforme subía de puesto, también tenía muchas más oportunidades. Y mientras todo eso pasaba, también comencé a maquillar más. Y no me di cuenta realmente cuándo pasó, pero en ese momento empecé a descubrir algo que realmente me apasionaba. Pero el momento en el que realmente descubrí el poder del maquillaje o el amor por el maquillaje no sucedió en una tienda, justamente. Sucedió en mi casa, de hecho, muy en la intimidad de mi casa. ¿Alguien de ustedes tiene algún amigo maquillador o conoce algún maquillista? Levante la mano. Perfecto. Si ustedes les preguntan a algún maquillista ese momento en el cual descubrieron que querían ser maquilladores o el amor por el maquillaje, muchos de ellos les van a decir o van a remontar anécdotas en donde veían a su mamá maquillarse, a su abuela o a su hermana. Y eso realmente a mí no me pasó. Yo descubrí el amor por el maquillaje de una manera muy diferente. Y esto fue mientras mis papás pasaban por una separación. Mi mamá, que por cierto anda por ahí y no quiero ni verla porque si la veo voy a asustarme a llorar, pasó por diferentes tipos de violencia durante muchos años, prácticamente toda mi vida. Y cuando mi mamá tomó la decisión de sacar a mi papá de la casa, fue un momento bastante complicado. Y me di cuenta que todas las noches terminaban siempre igual. Mi mamá, muy pensativa, lloraba. Y mientras yo la veía, me cuestionaba muchas cosas. En ese entonces estábamos solamente ella y yo en la casa. Y empezaron a suceder cosas bastante particulares y un poquito raras, porque esto pasaba siempre ya entrada la noche y la madrugada.
Pero en la noche, cuando estábamos solos ella y yo, justamente yo la maquillaba. Nos hacíamos tratamientos faciales, le tomaba fotos y era bien curioso cómo entendí que la mujer que minutos antes estaba llorando junto conmigo, cuando se veía al espejo, era una mujer completamente diferente. Su postura era erguida, se veía al espejo, sonreía. Y a ver, no me refiero a que el maquillaje le diera confianza. La confianza no apareció ahí. La confianza siempre estuvo ahí. Lo que mi mamá necesitaba era un momento para verse a sí misma de nuevo. Y ahí me di cuenta de algo también que es muy importante. Muchas de las veces las personas no necesitan cambiar. Lo que necesitan es un momento para verse a sí mismas de nuevo. Y es ahí donde entendí el poder realmente del maquillaje. Pero bueno, esta situación no siempre fue así. A lo largo de todo este tiempo me di cuenta que ese momento que para mí me marcó se repetía constantemente de maneras muy inesperadas. No solamente cuando maquillaba, sino también cuando enseñaba. Porque sí, me especialicé en educación y es bien chistoso porque cuando tú maquillas a alguien más, impactas directamente en la vida de una persona. Pero cuando le enseñas a alguien más a maquillar, expandes ese horizonte y te das cuenta que esa persona puede darle esa oportunidad a cientos de personas más. Y me di cuenta que el maquillaje realmente es un puente entre cómo te ves el día de hoy y cómo quieres verte. Y ese momento se repitió muchas veces. Y a ver, si les digo algo, es que todo esto parece muy bonito y nos podríamos quedar con la parte muy bonita de la historia. Pero curiosamente esta misma industria, la misma industria que me ha dado tantas cosas, la industria que amo y que me ha hecho muy feliz, es una industria que muchas de las veces nos ha enseñado a no sentirnos suficientes. Porque esa misma industria nos dice cómo debemos de vernos, qué debemos de cambiar o qué debemos esconder. Y nos damos cuenta que la seguridad depende muchas veces de buscar ese estándar o buscar ese ideal. Y realmente no. El poder nunca ha estado en cumplir ese estándar, sino en cuestionarlo. Y es bien chistoso porque les voy a contar una anécdota y con todo el permiso les presento a Moni. Moni es una guardia de seguridad que conocí en una tienda departamental cuando yo iba a dar una clase de maquillaje. Y a ver, ustedes podrán ver a Moni, y Moni es una mujer guapísima. Ella tenía melasmas, vitiligo, paño y muchas cosas más que a muchos por aquí nos podían preocupar. Que el poro abierto, que tus labios delgados, que el párpado caído, infinidad de cosas que muchas veces queremos cambiar. Ella decía que aceptaba todo lo que le pasaba en la piel y en su cuerpo, pero su cuerpo decía cosas muy diferentes. Ella caminaba un poco encorvada, tenía la mirada un poco más baja, su volumen de voz era muy bajo y ese día fue justamente mi modelo de esa clase de maquillaje. Cuando terminó la clase, ella se vio al espejo. Sucedió algo que yo espero de verdad la vida me dé la oportunidad de que ese recuerdo jamás se me vaya. Y es que cuando ella se vio al espejo, todo cambió. Su postura cambió, su voz cambió y claro que se veía diferente. Pero no se veía diferente por buscar un estándar. Se veía diferente porque por primera vez en su vida, Moni se vio desde un lado completamente diferente y eso fue lo que hizo que el mundo la viera diferente de regreso. Eso es muy importante. Y ese momento lo he visto repetirse muchísimas veces. Por ejemplo, con las novias. Yo maquillo novias. Si alguien por aquí se va a casar, contráteme. Pero con las novias pasa prácticamente lo mismo. Para una celebridad, por ejemplo, y les digo siempre esto a las novias,
Para una celebridad yo puedo ser uno de tantos maquilladores que las hacen, porque gracias a la oportunidad de la vida he trabajado con muchas en, digamos, estos años que llevo en la industria. Pero para una novia, yo soy uno de esos pocos maquilladores que ella elige para compartir el día más importante de su vida. Se escucha diferente, es una responsabilidad muy grande, así que ya saben, me pueden contratar. ¿Y qué pasa con ellas? Pasa lo mismo que pasó con Moni. Cuando ellas se ven al espejo, no es que se vean diferentes, se ven como siempre han sido, se ven iguales, pero desde un lugar en donde se reconocen. Esa es la diferencia. Y la verdad es que durante todos estos años, algo que ha pasado es que no siempre fue así de sencillo. Se escucha muy mágico, pero después de 12 años trabajando en la industria, formando parte de ciertas empresas, trabajando con esa seguridad, yo decidí renunciar, decidí migrar a la Ciudad de México, ciudad en la cual actualmente vivo, y digamos, decidí dejar esa estabilidad a un lado y aventurarme a una industria que muchas de las veces puede ser muy dura y puede ser muy cruda. De hecho, muchas de las veces pareciera que si no formas parte de cierto círculo o cierto sector, pareciera como si no existieras. Eso es muy crudo, pero es cierto. Y obviamente, también dudé mucho, y claro que dudé de mí. Pero de lo que jamás dudé es de quién soy. Aunque irónicamente, muchas de las veces no supiera ni cómo verme, y muchas de las veces tampoco supiera cómo reconocerme. Pero sin darme cuenta, aventurarme a eso y saber quién soy, hizo que pudiera pisar lugares que jamás en la vida me hubiese imaginado. De hecho, el educar, el enseñar maquillaje, me llevó a recorrer todo el país y prácticamente otras partes del mundo de una manera en la que no me imaginé, compartiendo justamente maquillaje. Entonces, cuando tú tienes acné, por ejemplo, como en mi caso, aunque no se viera porque traigo maquillaje, cuando tienes alguna situación en la piel, en el rostro, hay que ser honestos. Yo no conozco a nadie, absolutamente nadie, que me diga: ay, cómo me encantaría tener granos, o ay, mi sueño más grande es tener manchas, o ay, ojalá tuviera más arrugas. Eso no pasa, eso no sucede. Pero cuando usamos maquillaje, nos damos cuenta que, a ver, no estamos negando lo que existe. Eso ahí está. Estamos cambiando la narrativa. Nos estamos diciendo a nosotros mismos: eso no es lo que define quién soy. Eso es verdaderamente muy importante. Ahora, si el día de hoy, después de tantos años en esta industria, ustedes me preguntaran a mí, ¿qué hace realmente el maquillaje? Yo les diría algo breve y muy sencillo. El maquillaje no te transforma. ¿Saben qué hace el maquillaje? El maquillaje te confronta. Te obliga a decidir si quieres verte con los ojos que te ve el mundo o quieres verte realmente con tus propios ojos. Y tengo dos tareas para ustedes, y la verdad es que tengo la piel chinita de estar enfrente a ustedes. Yo sé que hay que ser muy honestos, el maquillaje puede no ser para todos. Hay personas que aquí quizá jamás en su vida, es más, ni siquiera saben que es una sombra de párpados, y no me interesa que lo sepan. Para mí el maquillaje, por ejemplo, y para ustedes, quiero decirles que todos en este mundo necesitamos algo que nos permita vernos no mejor, sino con mayor claridad, de una manera mucho más honesta. Como lo van a ver el día de hoy, como ya lo han visto, para muchas personas eso puede ser la ciencia, la tecnología, el diseño. Para mí fue el maquillaje. Para otras personas puede ser el amor, por ejemplo. Pero lo que sí sucede realmente es que todos necesitamos eso que nos permita vernos con mayor seguridad y con mayor sinceridad. Y las dos tareas que quiero dejarles a ustedes, la primera es, todos aquí nos hemos visto en espejo, ¿cierto? Todos sabemos cómo somos físicamente, pero pocos realmente se han mirado, porque verse no significa identificar un rostro. Verse es tener la seguridad de saber quién eres, aún cuando otros ojos no te están viendo. Entonces, cuando lleguen a su casa,
cuando se vuelvan a ver nuevamente a un espejo, no se pregunten cómo se ven. Mejor pregúntense si realmente ustedes se están viendo. Porque tal vez, muy probablemente, lo que están ustedes buscando cambiar nunca ha sido su rostro. Lo que realmente han querido cambiar, quizá, es la forma en la que ustedes mismos decidieron dejar de mirarse. Les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias. Gracias.